Hola, muy buenas. Estamos aquí en el simposio Redes, Complejidad y Sistemas. En primer lugar, agradecer a la IESE por la invitación a este tercer Congreso Iberoamericano en Investigación, Sociedad, Educación y Psicología. Vamos a dar comienzo. Aquí tenemos la propuesta que hay para el simposio. Trabajos finales de grado como línea central de aprendizaje integral, otro sobre lateralidad y feedback en la toma de decisiones, y un último que es sobre una teoría, una propuesta que hay para rebatir un dogma que ha habido en el tema de la física y una serie de planteamientos que conducirán a futuros trabajos. Pues bien, la primera propuesta sería trabajo finales de grado como línea central de aprendizaje integral, una propuesta para la enseñanza superior, del cual sería todo con colaboraciones externas de la Universidad de Sevilla. Vamos a comenzar con una introducción, con la legislación y la base teórica. Hablaremos sobre algunas de las problemáticas y lo que daría origen a la propuesta. Hablaremos de lo que sería el proyecto del trabajo, ¿no? La propuesta y la metodología. Y por la parte del cuerpo de trabajo y la bibliografía tenemos aquí los resultados y la discusión, las conclusiones y la bibliografía, ¿no? Pues bien, para comenzar con la introducción, ¿no? Tenemos por un lado la LOE 2/2006 de 3 de mayo, consolidada por la LOE de 3/2020 de 21 de diciembre, y tenemos que en la LOE encontramos ya el artículo 3, también la LOE, evidentemente, el artículo 3J que dice, habla de las enseñanzas universitarias, ¿no? La integración de la enseñanza universitaria. Y en la propia LOE 2/2006 dice que además la finalización en el año 2000 del proceso de transferencias en materia de educación ha creado unas nuevas condiciones muy diferentes a las existentes en 1990. Se aconseja revisar el conjunto de la normativa vigente para las enseñanzas distintas de la universitaria. Esto sigue planteado en la actualidad, con la diferencia de que en aquel momento era desde 1990 a 2000 y actualmente ya con la nueva LOE pues sería desde 2006, 2010, 2015, a cómo ha ido evolucionando desde 2020, ahora en 2020 y de 2020 en adelante, ¿no? Tenemos por otro lado el artículo 5 que habla de la educación no formal, el artículo 5 bis que habla de aprendizaje a lo largo de la vida y todo esto nos hace pensar un poquito sobre el tema de nuestra propuesta y ya por último el artículo 7 que habla de la enseñanza universitaria que se regula por sus propias normas específicas. Entonces tenemos a nivel de Estado, pues la primera, la LOSU, ¿no? 2/2023 de 22 de marzo, como ley estatal, que regularía un poquito, o daría pie para iniciar luego la parte de la autonomía universitaria, ¿no? De la propia normativa universitaria. Digamos, en su artículo 2 dice que en la F dice la generación de espacios de creación y difusión de pensamiento crítico. Y en la G habla de la transferencia e intercambio del conocimiento y de la cultura o sea, del conocimiento y la cultura al conjunto, esa transferencia al conjunto de la sociedad, ¿no? A través de la actividad universitaria, etcétera, etcétera. Y pues, en el artículo 3 habla de la autonomía de las universidades. Pues bien, esto de la generación de espacios y de la transferencia de intercambio nos dio una idea, ¿no? Un poco de cómo utilizar, en este caso la propuesta, bueno, utilizando el TFG, pero no solo el TFG, sino el TFG como proyecto en sí, no como una asignatura y tal. Hablando ya un poco de que, claro, cada universidad luego tendría su propia regulación y hablaría realizaría sus propias propuestas digamos, de materia, de asignatura. Y el planteamiento, lo que nos da a entender, o un poquito la idea que nos dio es utilizar esta propuesta de TFG con luego las diferentes asignaturas, digamos, transversales que fueran afines al proyecto, que fueran transversales al proyecto o fueran específicas para conducir el proyecto, pues pasaría un poquito lo que sería dando un poquito lugar a esa complejidad, ¿no? Y pasando un poquito todos los aprendizajes, todas las actitudes y tal, pasando de la universidad, distintas capas dentro de la propia universidad, de los TFG a la universidad y de la universidad, luego en distintas capas hacia la sociedad, ¿no? Bueno, pues desde el punto de vista del sustrato teórico, hablaríamos que, como define Bandura en 1965, el aprendizaje vicario, tenemos por un lado, que sería esto de aprender viendo lo que hacen otras personas, o puede ser inconsciente viendo lo que hacen otras personas, o puede ser también involuntario o voluntariamente, ¿no? Ver lo que hacen otras personas y aprendes esos nuevos actos, actitudes o conductas, ¿no? Por otro lado, tendríamos el aprendizaje social, que también en Bandura, en el 71, en 1977 y en 2002, hablaba ya más de las interacciones, ¿no? De cómo sería un poquito un aprendizaje basado en lo que sería el constructivismo, que bueno, Piaget también utilizaría para su propuesta, ¿no? En 2002, muy relacionada desde Bandura de 2002, y Piaget en el 78, 79, hablaría de lo que sería el aprendizaje social y la parte cognitiva, ¿no? El desarrollo cognitivo. Pero bueno, en nuestro caso, lo que estas dos perspectivas del aprendizaje, pues no, entroncaría de alguna manera con la zona de desarrollo próximo, ¿no? Que sería lo que definió Vygotsky como el plantear, ¿no? Pues los diferentes niveles y plantearlos pues, evidentemente cercanos para que fueran suficientes. ¿Qué sucede? Las problemáticas que surgen con la propia zona de desarrollo próximo pues tenemos el acceso a un nivel de cultura de educación superior, ¿vale? Y la tardía adaptación en ocasiones que esto se interrelaciona con lo anterior, no solo se interrelaciona, sino que son consecuencias mutuas de una de la otra, ¿vale? La tardía adaptación en ocasiones produce o produciría
que hubiera una desventaja para cierto alumnado, ¿no? De entrada, de acceso, o incluso alumnado con una buena actitud iniciales, simplemente por la propia adaptación temporalmente, ¿vale? Diríamos que obtendríamos una educación sí, pero ¿a qué coste? Coste de una reducción de posible por la propia, digamos, educación no formal o por la parte de la evaluación continua, ¿no? La reducción de calificaciones simplemente porque no se llevan bien con un profesor o una profesora, o por una falta de respeto en un momento concreto, o simplemente porque al profesor le ha parecido que se merece menos calificación porque tiene una actitud que no le ha gustado, ¿no? Que quiere educar. Y luego pues tenemos los formatos de TFG, ¿no? Que se entiende como una asignatura y se entiende como algo que hay que realizar al final, es decir, un trabajo de fin de grado, ¿vale? Y esto se traduce en trabajo muy pobre, con escaso desarrollo o limitado tiempo para alcanzar el potencial real que podría tener el TFG, ¿no? En sí. Y acaban siendo un trámite y un verdadero problema para tanto para el alumnado como para el profesorado. Estas serían las problemáticas, ¿vale? Y nosotros, pues, aparte de la problemática, hemos dicho, bueno, también este podría ser una oportunidad para eso que decíamos de la generación de espacios y de la transferencia de intercambio, ¿no? Y a la universidad posteriormente, de la posterior de la universidad y de la universidad a la sociedad, ¿no? Entonces hemos convertido o tratado de convertir estas problemáticas en fortalezas y ventajas para eliminar de alguna manera esta tardía adaptación en ocasiones, ¿vale? ¿Y cómo lo haremos? Bueno, lo vamos a comentar, ¿vale? O ¿cuál es la propuesta? Eh, Porque el planteamiento de la zona de desarrollo próximo lo que sucede es que muchas veces no están en línea, no son, se produce muy tardío porque digamos, el salto del escalón, lo explicaremos más tarde, pero el escalón sería muy, muy grande, ¿no? Entonces, esto lo hemos para convertirlo en fortaleza y ventaja, como nos hemos basado, ¿vale? En ese aprendizaje vicario, en ese aprendizaje social, aparte también que veremos después con la complejidad, con la generación de espacio de transferencia y de intercambio, y todo ello, pues, intentando también eliminar un poco lo que sería esa idea o esa concepción que se tiene del TFG como algo que hay que realizar al final y como un trabajo del fin del grado, ¿no? Y no como algo que se pueda aprovechar para aprender. Entonces, como planteamos, la principal problemática que observamos es que los niveles que hay en la zona de desarrollo próximo de cultura, los niveles que hay, los escalones son de primaria se pasa a la ESO, de la ESO se pasa al bachillerato y del bachillerato luego a la universidad. Y vemos que los escalones al principio son muy pequeños y son suficientes. Se da la zona de desarrollo próximo de manera efectiva o manera suficiente y del bachillerato a la universidad lo que nos encontramos muchas veces es un escalón muy grande. Y eso se observa, por ejemplo, cuando tenemos alumnado que proviene de estudios técnicos superiores que ya también aparte porque tienen la maduración, tienen mayor desarrollo, pero por la propia interacción que han tenido con profesorado, digamos, más cercanos o en una enseñanza, digamos, más, luego veremos también con su motivación intrínseca, le ha permitido, pues, pulir quizás esas propias actitudes que le había llevado incluso a no poder acceder anteriormente a la universidad y ahora sí han conseguido digamos, entrar en esa dinámica positiva de desarrollo y de buena interacción con el profesorado y que digamos, dentro de lo que sería el constructivismo, ¿no? El modelo 2 de Chon, ¿vale? Y eso lo que vamos a hacer, planteamos, es utilizar el aprendizaje social, el aprendizaje vicario para fomentar o promover el desarrollo del alumnado e intentar hacerlo antes o lo más cercano posible al inicio del grado para que, digamos, el escalón sea menor o la adaptación sea más rápida, ¿no? Y con ello favorecer la apertura mental, autocrítica, adquisición rápida de valores y actitudes propias del contexto, reducir los problemas sociales, especialmente los de profesor-alumnado, porque al final suele ser el alumnado el que suele salir perdiendo o que suele tener la desventaja, y mejorar las calificaciones, mejorar con todo ello las calificaciones y el merecimiento de estas, es decir, un poco la honestidad académica, ¿no? Que las calificaciones que demos, pues sea que realmente se las merece y no porque consideramos que, bueno, al final pues este alumno que podía tener un 7,8 y puede tener un 8 no le ponemos el 8 porque consideramos que ha tenido una actitud concreta en un momento determinado y esta persona pues a lo mejor también la ha tenido esa actitud, pero a esa sí le ponemos el 8 o el 8,5, ¿no? Y muchas veces se crean desventajas en ese sentido también porque son consideraciones muchas veces de la propia evaluación continua. ¿La propuesta cuál es? Pues la propuesta sería el scaffolding, ¿vale? Y el TFG, utilizar el TFG, pero no solo el TFG, ya lo veremos, sino asignaturas transversales. Y el planteamiento es en primero y segundo hacerlo no reglado, de manera no reglada, una reunión informativa con el objetivo de ir seleccionando el tema. Es decir, no va que acceden al grado, ya tienen una reunión informativa para ir seleccionando el tema, ¿no? Y para plantear el tema del proyecto. Como tarea 2 digamos, de esto primero y segundo, pues seleccionar el proyecto, al acceder si es posible, y hasta segundo curso como máximo, ¿vale? Eh, en segundo y tercero, pues se puede ir matriculando de alguna asignatura transversal, pueden cursar optativas, tipo metodología de la investigación o estadística aplicada a proyectos o al propio proyecto aplicado a propio proyecto de TFG, ¿no? Serían asignaturas que podrían regularse, que podrían ponerse la nomenclatura que se considerara. Y en tercero, pues sería obligatoria matricular ya alguna, mientras que en segundo aún sería opcional. Pues en segundo me puedo matricular de alguna o no, ¿vale? Y regular las materias, las transversales del proyecto. Es decir, esto ya sería dependiendo de la autonomía universitaria, ¿no? Y plantear que al finalizar el tercero debería estar capacitado o capacitada para matricular el TFG en el último curso y la posibilidad de ir seleccionando ya también al finalizar el tercero su tutor o su tutora si no lo tiene ya, ¿vale? Y luego ya en cuarto, pues tendríamos
que habría que matricular las asignaturas restantes obtener la posibilidad de realizar el TFG para el proyecto, ¿vale? Y las optativas que fueran. Matricular, por supuesto, el TFG, ¿vale? En cuarto, y el tener el TFG como asignatura, es decir, y teniendo reuniones grupales o con la posibilidad de una reunión también de vez en cuando, una reunión individual y tal, ¿vale? Y en definitiva, o ya al final, ¿vale? Finalizar el grado con la presentación del proyecto y la defensa del TFG, es decir, tal como está ahora mismo, ¿vale? Actualmente. La metodología, vamos a hablar un poquito de lo que sería la propuesta de trabajo, ¿vale? La metodología ha sido hermenéutica, con mucha revisión de trabajo y de bibliografía y también de la propia normativa. Se ha basado en la experiencia y la reflexión sobre el contexto educativo por parte del profesorado, ¿no? Del planteamiento de Coronel Lisboa y Maldonado Julio, que conocían como EMIC-ETIC. Y también lo que se puede integrar como el trabajo se puede integrar como la primera fase de proyecto para proponer soluciones alternativas dentro de un paradigma o cambios de paradigma de Chon, ¿vale? De trabajo de 1983, de 1987, de 1992, de 1998, etcétera, ¿vale? Tienes el trabajo de la práctica reflexiva y digamos, el profesorado reflexivo y tal, en la práctica, ¿vale? Y la investigación ecoreflexiva, ¿vale? De Osorio y Rubio 2010. Hemos seleccionado para el trabajo 6 sujetos, ¿vale? Con sus trabajos finales de estudio, ¿vale? El grado, principalmente el grado de Ciencias de Deporte, el grado de Educación Primaria, Convención de Educación Física, en este caso, por nuestro contexto, y los resultados que hemos obtenido, ¿vale? Se han obtenido a partir de un modelo cualitativo con una evaluación pre, potencial y post que se ha realizado a hoc, ¿vale? Ahora hablaremos un poco de ello. El alumnado que hemos tenido, pues sería, lo que hemos obtenido como sujeto, sería el alumno 1, el alumno 2, el alumno 3, ¿vale? Y distintas combinaciones con el profesorado, profesor 1, profesor 2, en este caso, obtendríamos A1P1, A2P1, A3P1, A1P2, A2P2 y A3P2, ¿vale? Y con todo ello, pues lo que se ha evaluado son las competencias, ¿vale? O lo que se ha tenido en cuenta son las competencias en integración de estas competencias clave que venían de ya de la ESO, ¿vale? Y anteriormente, serían las competencias sociales y cívicas, la competencia lingüística, la competencia personal social y de aprender a aprender, la competencia matemática, ingeniería y tecnología y la competencia digital. Todo eso ya integrado ya un poco en lo que serían las competencias propias de la cultura académica y para las tareas específicas del grado, ¿no? Lo que sería como denominado la CAC4, que sería investigación, léxico, conocimiento y comunicación, ¿vale? Hemos realizado una autoevaluación del propio profesorado, ¿no? Con una serie de grafos que luego veremos, y también hemos realizado una evaluación pre-potencial, como decimos, y post, ad hoc, ¿vale? Que sería una heteroevaluación del alumnado, ¿vale? La potencial, pues lo que se esperaría que se podría llegar a obtener. La leyenda que hemos tenido de esos grafos serían grafos que permiten aportar a la evaluación complejidad por las propias interacciones que se dan entre los diferentes niveles, a partir de las interacciones que hemos dicho del alumnado con sus niveles, con el profesorado de sus niveles y también con que lo podría obtener con el propio alumnado, ¿vale? Y sus propios niveles, permitiendo incluso valores de nivel futuro traído al presente, es decir, incluso mayor, ¿vale? Por eso tenemos la flecha hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Que son flechas del nivel. Está para esa etapa, estaría por encima o por debajo. Y luego potencialmente, ¿vale? Inclinada sería potencial hacia arriba o lo dejaríamos incluso que iría peor. Y la de rayita que significaría cero o que no habría ningún cambio, ¿vale? Eh, Estaría, digamos, la tapa un poquito por debajo o lo que sea, o habría finalizado en la tapa o un poquito por debajo. Entonces tenemos, como decimos, cada flecha hacia arriba puede indicar un nivel hacia arriba, ¿vale? O también si fuera hacia abajo, pues un nivel hacia abajo. 2 flechas sería algo por encima del nivel suficiente, tres flechas sería más por encima y hasta 5 flechas que sería, digamos, excelente, ¿vale? 5 flechas sería excelente como un indicador de máximo, como las estrellas, ¿no? Esto que se dan 5, ¿no? Y la rayita, como decíamos, indicaría que se encuentra ligeramente inferior o a lo necesario, pero no necesariamente ni por encima ni por debajo, estaría en el nivel más o menos de la etapa, ¿vale? Como decíamos, las inclinadas potencial y el asterisco indicaría que podría llegar incluso a superar el máximo contemplado o esperado para la etapa, ¿no? Muy, muy interesante para la parte potencial o para la evaluación final. En este caso, pues tenemos la evaluación inicial, ¿vale? Aquí tenemos el profesorado 1, dejo para que se observe las evaluaciones que se dieron, ¿no? 2 en investigación y tal, el profesor 2 y su alumnado. Su alumnado pues tenía un nivel, por ejemplo, en investigación una rayita, en léxico una flecha hacia arriba. No me para mucho, pero eso queda grabado, podéis verlo también en el trabajo escrito, ¿vale? Y lo interesante de la propuesta sería que, digamos que hemos relacionado esta parte de motivación intrínseca que decir Ryan, porque el trabajo final de grado integra lo que sean los intereses propios del alumnado, ¿vale? La motivación intrínseca relacionada con las inteligencias múltiples que proponía Feynman en 1981 y Gardner en 1983, ¿vale? La no universalidad y claro, cada alumno tendrá un mayor desarrollo en una de las inteligencias, pero suele tener además mayor desarrollo en un campo concreto donde esa inteligencia es más necesaria, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de la actividad física y el deporte, pues la inteligencia, digamos, motriz y tal, ¿no? La inteligencia con relación con el medio, la interacción social, la interacción con uno mismo, etcétera, ¿vale?
Y esto se relaciona también con el proyecto Spectrum, que lo que planteaban era precisamente era una especie de como de proyecto basado en proyectos, ¿vale? Aprendizaje basado en proyectos. Nosotros en este caso hemos utilizado TFG. La diferencia es que el proyecto Spectrum era para infantil y primaria, ¿vale? Y en nosotros el TFG pues sería a nivel universitario, ¿vale? Y con ello pues plantear un aprendizaje, digamos, transversal, relacionando el aprendizaje vicario por las propias interacciones con el profesorado y el aprendizaje social con el profesorado y con el resto del alumnado, ¿vale? Y también el mentorazgo. Es interesante quizás estos símbolos en amarillo que aparecen, pues ese liderazgo de uno consigo mismo, que es el primero, ¿vale? El círculo fuera del cuadrado, el medio círculo blanco y dentro y medio círculo fuera, ¿vale? En amarillo, que significaría un poco la colaboración, y el círculo blanco dentro, que sería un poco la integración, que sería lo que se intenta, ¿no? La integración en el sistema, las diferentes capas, pues todo que ese liderazgo sea común y se produzca un aprendizaje, digamos, más complejo, más expansivo o retroalimentado en toda la estructura social, ¿no? Esta sería los resultados de la evaluación inicial, la potencial y la evaluación final, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, el alumnado. Alumno uno, por ejemplo, investigación una rayita y acabó en 2, léxico una y acabó en 4. O sea, consideramos que podía acabar en investigación en 2 y acabó en 2. En léxico podía acabar en 4 y acabó en 2, ¿vale? No tuvo más, en conocimiento en 4 y yo tuvo 2, y en comunicación 4 y yo tuvo 2, ¿vale? Y también podemos observar, ¿vale? Por ejemplo, el alumnado 3, alumno 3 de profesor 1 tenía en investigación por debajo y podría acabar por encima y acabó uno por encima. El léxico 2 y podría acabar en 4 y acabó en 3 con la posibilidad de obtener más. En comunicación, por ejemplo, tenía 2, podía obtener hasta 5 con posibilidad incluso de superar su etapa y acabó con 4 con la posibilidad de subir, ¿no? Pues se dejaba como el potencial de alcanzar más, ¿no? En el caso del profesor 2, que era muy destacado en conocimiento y en comunicación, por ejemplo, tenemos que el alumno 3 que tenía en conocimiento uno y en comunicación uno, pues podía acabar con 5 y 5 y acabó con 2 y 2, ¿vale? Y en el caso de esta alumna, creo que era una alumna 2, ¿vale? Alumna 2, ¿vale? De profesor 2, pues en el conocimiento podía obtener 5 y podía superar en comunicación por encima de la etapa y acabó con 2 y 2, ¿vale? Esto un poco es los resultados que hemos obtenido y sería la comparación en potencial. Estos sí son los resultados ya pre-post, ¿vale? Donde se puede observar ya directamente, ¿vale? Quede grabado lo que sería el profesor uno y el profesor 2, ¿vale? Lo que habría entre la diferencia entre antes y el después, ¿vale? Que tenemos aquí a la izquierda el antes y a la derecha el después, ¿vale? Lo que sí me interesa más es la estructura, ¿vale? La estructura para este curso, lo que se considera que podía obtenerse serían estructuras quizás aisladas, pero al menos con cierta interacción entre el alumnado y el profesorado, si se planteaba como digamos, estructuras complejas que pueden permitir la interacción, ¿vale? Y tendríamos 4 nodos, la K son los nodos, los D serían los enlaces, serían 6 enlaces, y la E serían los caminos de Euler, que serían en este caso los caminos que permiten la repetición, pero que acabarían siempre en el mismo nodo, ¿vale? Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, un alumno uno destacado para el profesor 2, ¿vale? Y un aprendizaje que parte de él, llega al profesor, el profesor va al 2, y luego al 3 y luego al uno de nuevo, ¿vale? Y acabaría con una retroalimentación, enriqueciéndose, ¿vale? Y aquí el profesor 1, pues tiene también un alumno destacado con una estrella, ¿vale? Y pues, también igual, pues, 48 caminos de Euler, ¿vale? Con una probabilidad que hemos estimado una, pero no necesariamente tiene que ser una, y eso ya veremos, como decía Strogatz y Watts en el 98, en 1998 decían que la probabilidad podría variar, ¿vale? Aquí tenemos la figura 2 que sería pues ya estructura abierta, es decir, lo que se podría dar con esta propuesta, incluso se podría haber dado para este curso, ¿vale? Tenemos aquí, pues que claro, que el alumno 2 del profesor 2 se podría relacionar con el alumno 3 del profesor 1, ¿vale? Aquí tenemos pues unos enlaces que permitirían que esas estructuras, esos cliques, ¿vale? Se pusieran en relación, ¿vale? Y aquí pues tenemos lo que sería la propuesta ya para otro curso, potencialmente con la propuesta lo que se podría obtener sería lo siguiente, ¿vale? Vamos a poner más grande, ¿vale? Lo que podríamos tener sería precisamente que esas interacciones de esa estructura abierta para el mismo curso, para el curso siguiente, para otra asignatura, con el profesor 3, habría alumnado que estaría en esa asignatura y se relacionaría con el alumnado, ¿vale? O con este alumno en otra asignatura, con este mismo profesor, y luego, pues, o con otro profesor, y luego este alumno en otra asignatura, con este profesor, podría relacionarse, ¿vale? Lo interesante de todo ello que se observa que hemos tenido al permitir esa estructura abierta, los enlaces de Euler para estos cliques, estos dos cliques, para el mismo curso se reducen a 42. Sin embargo, lo que da es a una estructura que para cursos posteriores llegaría a 13, se podría considerar que la estructura completa serían 13 nodos con 25 enlaces y la posibilidad de 84 caminos de Euler, ¿vale? Con una probabilidad de alrededor de uno, ¿vale? Que sería permitiendo cercano a que todas las interacciones pudieran darse, ¿vale? Por ser una estructura, digamos, abierta dentro de la universidad. Y aquí tenemos potencialmente una propuesta para un mismo curso, podría obtenerse incluso que tenemos la interacción del profesorado, ¿vale? Tenemos que podría tener
el profesor, ¿vale? Para mí un mismo curso, en otra misma asignatura, diferente alumnado o alumnos que estaban en un clique y alumnos y alumnas que estaban en otro clique, podrían relacionarse en otra asignatura con otro profesor, ¿vale? E igualmente daría 84 caminos de Euler, ¿vale? Con una probabilidad de alrededor de uno, que lo tenemos más grande, ¿vale? Sí, sí cabría destacar, pues, digamos, la teoría que hay de fondo de todo esto sería, pues, la propuesta de Erdős y Rengí, ¿vale? De 1959 y 1960, basada en los caminos de Euler, ¿vale? De 1736, y la propuesta o el planteamiento de Small World, ¿vale? De Milgram 1967, que habla de los 6 grados de separación, donde todo podría estar, dos nodos podrían relacionarse hasta 6 grados de separación, ¿vale? Haciendo, digamos, que un mundo fuera pequeño, Small World. También eso realmente se planteaba ya en los trabajos de Erdős y Rengí de 1960 y los trabajos de Watts y Strogatz, ¿vale? De 1998 que plantean eso, que la probabilidad varía entre 0 y 1, no necesariamente una estructura va a tener 1 o va a tener 0, sino que podría variar, ¿vale? Y para la parte de las capas, pues el planteamiento de la interacción entre capas de la complejidad que se daba dentro de la propia universidad y hacia la sociedad, ¿vale? Sería un planteamiento de Grangian de 2020, ¿vale? Donde plantea eso, pues la posibilidad de que de la universidad, dentro de la universidad hubiera distintas capas y después esa complejidad se pudiera trasladar en distintas capas a la sociedad, ¿de acuerdo? También tenemos, por supuesto, trabajos desde la perspectiva social, como Carol Ames, investigadores e investigadoras como Carol Ames de 1992 A y B, que habla sobre el clima motivacional de aula. También tenemos trabajos desde la perspectiva de la complejidad, ¿vale? Como de Ruska y Henry 2006, de Mori 1992, ¿vale? Trabajos que a destacar como Simon 1962, que lo veremos después. Por supuesto, pues ya lo que integraría la propuesta nuestra, que sería aprendizaje basado en proyectos, que tenemos trabajos como los de Bode y Cohen de 2014, o Frenay et al. De 2007, etcétera, ¿vale? Al final, si tenemos la posibilidad de obtener toda esta complejidad, toda esta estructura abierta, ¿vale? Lo que sucede es que al final lo que hemos tenido este curso son estas estructuras aisladas, donde el profesor sigue siendo el centro de atención, el centro del aprendizaje, ¿vale? Y las interacciones podrían ser incluso considerarse unidireccionales, pero en este caso lo hemos planteado como bidireccionales, pero que tenemos 4 nodos con 3 enlaces y unos caminos de Euler de entre 0 y 3, ¿vale? En función de la probabilidad que hemos estimado en alrededor de 0,5, ¿vale? Destacar, para ir finalizando, dentro de lo que esta discusión, integrar la opinión las palabras de Guzmán Gómez Bravo del 11 de septiembre de 2023, que le decían que hay universidades que están poniendo curso cero para enseñar a leer y escribir a los alumnos, ¿vale? Al alumnado. Y respondía que la lectura y la escritura se han quedado muy desplazadas. A mis clases de tercero y cuarto vienen estudiantes con falta de ortografía e incluso se cometen en las tesis doctorales, ¿vale? Ya a posteriori del grado. Y utiliza un lenguaje coloquial y hay un uso constante de la primera persona en los trabajos. Hay que hacer algo porque no puede ser que la universidad sea una prolongación del bachillerato. Precisamente está planteando lo mismo que planteamos aquí, un poco lo que es la problemática, ¿no? Del paso de cultura. Y también le preguntaban que de quién es la culpa y respondía que la culpa es nuestra. Si nosotros detectamos que está pasando esto, hay que hablarlo y abrir un debate, porque no puede ser que todo valga. También decía que la tecnología no es mala, lo atribuye a la tecnología, que la tecnología no es mala en sí, pero que hay que usarla bien y saber cómo incorporarla al aula. También deberíamos habilitar un mecanismo para que nos llegue la voz de los alumnos o de las alumnas a incorporar su lenguaje a la docencia. Ya digo que esto no mejor no hacerlo porque si hacéis eso, ¿vale? Si infantilizar lo dice, pero si hacéis eso lo que podéis arriesgaros es a que os critiquen o a lo que o que digan cosas, ¿vale? Y lo saquen del contexto de aula y tengáis que incluso o denuncien o que tengáis que acabar denunciando al alumnado por calumnias y por decir cosas que realmente estaban fuera de contexto, ¿no? Dice aquí que cada vez hay más desfase entre generaciones. Eso totalmente de acuerdo, ¿vale? Como conclusiones, ¿vale? Se propone y discute que con la propuesta podrían obtenerse resultados no lineales mayores o más cercanos al potencial, incluyendo el potencial beneficio o mejora de toda la comunidad como estructura social en conjunto cambio, pero atemporal, fluida, como estocástica, como se puede observar en la figura 3. Se discute, pero es propuesto, además, que estos resultados podrían trasladarse posteriormente de una manera fluida y continua al resto de la sociedad en diferentes grados, niveles, de forma estocástica, como decíamos, produciendo el acercamiento a la cultura académica del resto de la propia sociedad y comunidades a diferentes escalas y grados, ¿vale? Sería mayor complejidad atendiendo a posibles cambios no lineales. Se plantea introducir el TFG como proyecto, en vez de como una asignatura al final del grado, aparte de la asignatura actual que ya está, ¿vale? Como un elemento conductor junto con asignaturas transversales y específicas orientadas a contribuir y desembocar en la defensa del TFG, ¿vale? Y permitir lo que sería el scaffolding, que se llama, entre la cultura de acceso y la cultura académica. Y en general se plantea una propuesta en la que el TFG entroncara con la propia motivación intrínseca y los propios intereses de cada alumno o alumna, que decimos de la motivación intrínseca, en línea con lo demostrado por el proyecto Spectrum, permitiendo y aportando un conducto
producto sobre el que, en el que ir aplicando los aprendizajes y se enriquezcan, intercambien y transmitan entre diferentes capas, porque esa motivación intrínseca se traslade y esos aprendizajes que se retroalimentan dentro de la propia estructura aislada de los cliques, después también se trasladen a otra parte del alumnado y al propio profesorado, ¿vale? Dentro de la propia institución y quizás hacia la sociedad. ¿Vale? Para terminar unas palabras, pues, además, Iván Dura, 1971-2002, proponía la socialización para el aprendizaje, Mille, en 1999, ya proponía el potencial de la enseñanza integral, de alguna forma, o los modelos de aprendizaje holístico para hacer conexiones, ¿vale? En este caso, el TFG recuerda la propuesta para proponer una socialización que promueva el aprendizaje planteado por Bandura entre los nodos ya existentes, ¿vale? Y los nuevos también que se incorporan, y así como en el futuro los que se incorporarán. Para terminar con una frase, the whole is more than just the sum of its parts. Esto es una frase literal de Simón 1962 que aparece en su página 468 y que se traduce como el todo es más que la suma de sus partes. Se atribuye habitualmente, tanto en educación como en deporte, a Fuster 2011 y aparece como, digamos, referida como una cita literal de Jonás de 1966 en Ryan, Cool y Deci 1997, pero en nuestro caso lo atribuimos, o al menos la hemos encontrado literalmente en el trabajo de Simón 1962 en su página 468. Muchas gracias. Para terminar, vamos a ver un poco lo que sería la referencia bibliográfica. Aquí estaría la referencia bibliográfica, ¿vale? Podemos observar eh, trabajos de Carol Eames y demás, ¿vale? Lo dejo para que se quede grabado, lo dejo unos segundos. Pasamos a la siguiente, ¿vale? La dejo unos segundos también para que vaya quedando grabada. Muchas gracias y ahora pasamos al turno de preguntas y respuestas.